a dar inicio a nuestro webinar de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros aquí en Bright Marketing estamos muy felices, como siempre, de estar generando webinars y espacios donde podamos estar compartiendo información de valor para todos ustedes. Lo hacemos con mucho gusto y el día de hoy en particular estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre un tema en particular que es muy relevante y es estrategia de marketing digital para el sector educativo. Estrategia de marketing digital, inbound marketing, ahora que estamos empezando el periodo de inscripciones, ¿no? Hablando acá en México puntualmente, ¿no? Que sabemos que febrero es un mes en el que empieza el periodo oficial de inscripciones para todos los niveles educativos, pues bueno, creímos que genera mucho valor el poder empezar a compartir esta información sobre cómo desarrollar la estrategia de marketing digital para de aquí a que inicia el periodo, el ciclo escolar 2022-2023. Y bueno, pues antes de iniciar este gran webinar, quiero darle la bienvenida a Erika Parra, que Erika es una gran colega, gran amiga de Bright Marketing, que llevamos tiempo colaborando en conjunto. Y bueno, pues Erika, te agradezco primero por estar con nosotros, ¿no? Claro que sí. Ahora vamos a compartir información y bueno, pues te cedo la palabra para poder hacer tu introducción y presentarte. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Hola, Aida, Aradia también. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Como contaba Sergio, yo hago parte del equipo de RD Station, somos partners con Bright Marketing. Entonces, la idea hoy es hablar un poco sobre cómo nosotros podemos crecer nuestras matrículas en base como a todas nuestras estrategias de marketing digital. Entonces, igual está Aida, no sé si quieran ustedes presentarse también, nos cuentan de dónde vienen para que seamos como, hagamos esto más conversadito entre los cuatro, ¿les parece? No sé si están con nosotros, Aida, Aradia. Hola Erika, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo soy Aradia, estoy aquí por parte de Convoy Marketing para aprender un poquito de esto de las escuelas. Nosotros somos una agencia de publicidad y justo tenemos una cuenta de una escuela que está empezando, entonces pues estamos aquí para informarnos. Súper perfecto, bienvenida, Ah, muy muchísimas bien. Ya. gracias. ¿Y Aida? Bueno, yo creo que Aida se estaba como conectando, pero tenía problemas con... Listo, perfecto. Bueno, pues, y bueno, yo me presento formalmente, yo soy Sergio Murillo, ¿no? Soy especialista en marketing digital y bueno, pues también les doy la bienvenida, ¿no? Y justamente para poder arrancar y poder conversar, hacer de esta tarde, de estos 50 minutos que tenemos por delante, un conversatorio donde también si hay dudas, si hay preguntas, será de mucho valor que nos puedan ir compartiendo esta información en la caja, en el chat, para que podamos ir resolviéndolas en tiempo real y de igual forma, pues al final de la sesión, poder abrir micrófonos y poder estar compartiendo los comentarios que sigan quedando pendientes por resolver. Así que bueno, pues de qué vamos a platicar esta tarde. Vamos a hablar sobre la jornada completa de compra, ¿no? El embudo de marketing que necesitamos tener presente para poder elaborar esta estrategia de nuevos alumnos, de incrementar la matrícula en una escuela, en un sector educativo de cualquier nivel. ¿Qué es la automatización de marketing? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué nos beneficia en una estrategia para escuelas y colegios? Cómo hacer la calificación de los leads, ¿no? El lead scoring, para poder ver que realmente estos prospectos estén teniendo el perfil que necesitamos para nuestra matrícula, para convertir estos prospectos de alumnos en alumnos, cómo abordarlos, cómo convertirlos efectivamente en alumnos. Y bueno, pues vamos a hablar de algunos tips y algunas buenas prácticas que vamos a dejar sobre la mesa para que podamos empezar a implementarlo dentro de las instituciones educativas en las que estemos trabajando o desarrollando su estrategia. Así que bueno, pues sin más ni más, Eri,
pues te cedo la palabra para poder arrancarnos con automatización de marketing. Listo, perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la idea hoy es hablar un poco sobre automatización, cómo nosotros todas estas estrategias de marketing digital, todas las acciones digitales, también tanto digital y las offline, las vamos a potencializar a través de la automatización. Entonces la idea acá es hablar un poco sobre automatización de marketing enfocado en conversiones en esas bases de datos que nos están llegando a nosotros, cómo nosotros los vamos a convertir en matrículas. Entonces, por lo primero que me gusta iniciar es hablando sobre qué es automatización de marketing. En pocas palabras, la automatización de marketing viene del concepto griego automatos, que significa moverse por sí solo. Entonces, siguiente, por favor. En este sentido, la idea con la automatización de marketing es que cuando lleguen esos leads a nuestras bases de datos, nosotros desde el área de mercadeo, desde las áreas de publicidad o de agencia, nosotros empecemos a entender y a comunicarnos de una forma personalizada con cada uno de nuestros prospectos. ¿Listo? De ahí viene todo el proceso de la jornada de compra, cómo funciona esta jornada de compra y más para las inscripciones. Hay una teoría que es donde viene toda la metodología de inbound marketing. Esta metodología nos dice que solamente el 3% de las personas que ingresan a nuestra página web están dispuestos a comprarnos. Y hay un 97% que aún no sabe o no está seguro de lo que quiere comprar. Y esto mismo sucede con las bases de datos. Hoy en día, nosotros en esa jornada de compra, cuando no automatizamos un proceso, solamente estamos trabajando con el 3% de esa base de datos. Y el otro 97% lo estamos dejando a un lado, porque es muy difícil comunicarnos con la base de datos. Aquí voy a hacer un ejemplo sencillo de la vida cotidiana en compra. Por ejemplo, nosotros como empresa de marketing lanzamos una estrategia de adquisición de clientes. Hago una pauta, invierto en Facebook, en redes sociales, atraigo 500 leads a mi base de datos, a mi página web. De esos 500 leads, 50 yo veo que son calificados y de esos 50 leads los paso a mi equipo comercial. De esos 50 leads, un ejemplo, solamente 5 me compraron en ese momento. ¿Qué pasa con esas 45 personas que en este momento no me compraron, pero que todavía están, que a mí también me costaron como traerlos a mi base de datos? Entonces la idea de la automatización es nosotros seguir trabajando con ese 97%. Sí, Exacto, no sé si había una pregunta, un comentario que por ahí escuchó un micrófono, a lo mejor iban a... Ah, ok. Bueno, de todas formas, si van habiendo dudas o comentarios, igual en la caja de chat podemos ir dejando también comentarios para poder ir resolviendo las preguntas. Listo, súper, perfecto. Entonces, en ese punto, cuando nosotros hacemos nuestras campañas, lo ideal es que sepamos en qué etapa del embudo se encuentra mi prospecto, si está listo si está preparado para comprar, qué perfiles. En la parte educativa nosotros tenemos diferentes tipos de perfiles. Tenemos al estudiante que apenas sale del colegio y está buscando una carrera, tenemos al egresado que va a buscar un diplomado. Entonces la idea es que nosotros en esa jornada de compra identifiquemos cuál es la etapa del embudo en la que se encuentra ese estudiante para realizar las compras. ¿Listo? Ya después, esta jornada se las voy a mostrar más enfocada al estudiante, cómo nosotros vamos a convertir estos prospectos de estudio. Y aquí lo vamos a trabajar en 4 etapas del embudo. Cuando alguien está buscando una carrera o está buscando qué estudiar, nosotros como universidad o como institución debemos educar a ese estudiante para mostrarle el camino de qué carrera es la que él debe escoger. Muchas veces cuando el estudiante sale, ni siquiera sabe qué carrera escoger, no sabe qué universidad ir, no sabe cuál es el pénsul que él debe elegir de ciertas maneras. Entonces ellos empiezan en una etapa de aprendizaje y descubrimiento. Y ahí es donde nosotros desde marketing tenemos que estar acompañando al estudiante en todo el proceso de investigación y de aprendizaje. Entonces la idea es que
Desde inbound marketing empezamos a comunicarnos con nuestra base de datos. Recolectamos la información de ese lead y ahora empecemos a ayudarlo a que entienda, a educarlo, cómo puede escogernos a nosotros. Entonces acá puse algunos ejemplos como, ok, un programa de este semestre, descubre cuáles son las carreras con más proyección para el año 2022. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a empezar a mostrarle a ese estudiante el por qué debe escoger una carrera y después por qué debe elegirnos a nosotros? Porque ahí el estudiante empieza a reconocer su problema. Él dice, ok, ya quiero empezar a estudiar esta carrera. Entonces ahí yo empiezo a hablarle, ¿por qué escoger una carrera universitaria versus una tecnológica? Y él va a ir a estar investigando y todo el tiempo él va a estar buscando información y la idea es que nosotros como universidad siempre les estemos entregando la información. Ya cuando estamos educando en ese proceso, ya el estudiante reconoce qué es lo que quisiera estudiar, ¿cierto? Y empieza a considerar una solución. Empieza a decir, ok, yo voy a irme por una carrera de publicidad, un ejemplo, y tengo estas universidades. Ahí es donde nosotros tenemos que estar acompañando a ese estudiante y demostrarle por qué debería estudiar con nosotros. Y tenemos varios tips o varias herramientas, entonces que podemos hablar con el estudiante, le podemos enviar un test vocacional, podemos enviarles cuáles son las mejores carreras pagas, porque publicidad ahorita se puede trabajar remoto. Bueno, empezamos como que nosotros también a enamorar al estudiante hasta que estemos en este punto de decisión de compra. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, duda. Listo, perfecto. Entonces, Exacto. Y bueno, y aquí, o sea, realmente esta parte, digo, ahora lo mencionábamos con un ejemplo de universidad, ¿no? Evidentemente, para todos los sectores académicos se adapta dependiendo, por ejemplo, ¿no? En una estrategia para primarias, ¿no? Que realizábamos, educación escolar básica, vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos en una etapa de aprendizaje y descubrimiento? A quien le hablamos es al papá o a la mamá, ¿no? Que al final de cuentas, a diferencia del estudiante universitario, es el tomador de decisión. En este caso, podemos hablar sobre aprendizaje y descubrimiento sobre los beneficios particulares de a lo mejor ciertos programas o materias que se impartan dentro de esa escuela primaria, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezar a despertar este interés del papá o la mamá en respecto a esas características para que su hijo adquiera esos conocimientos puntuales. Pero ya en reconocimiento del problema, ahí ya podemos hablar algo mucho más concreto sobre empezar a hablar en la educación básica, cuáles son las habilidades que necesita desarrollar el niño, ¿no? Y sin hablar específicamente todavía de la institución educativa, pero sí a lo mejor presentar un informe, por ejemplo, que esté avalado por alguna institución más oficial, vaya, sobre, por ejemplo, los retos en pandemia, ¿no? De llevar clases presenciales y híbridas, ¿no? Online. Entonces, justamente, ¿cómo fortalecer esas habilidades dentro de los niños, etcétera, ¿no? Ya en la tercera etapa, en consideración de la solución, aquí, por ejemplo, ¿no? En alguna estrategia que realizábamos, ahí hablábamos ya específicamente sobre los diferenciadores de mercado, o sea, las cosas que puntualmente, académicamente, tiene el colegio, ¿no? Y ofrece a su matrícula de alumnos para que entonces ya, una vez que está sensible el padre de familia por la información que se le ha presentado en las etapas previas, entonces ya pueda haber aquí características puntuales sobre el colegio, en este caso de la escuela primaria, ¿no? Finalmente, la decisión de compra, ¿no? Que es nuestra etapa más importante porque es donde justamente convertimos este prospecto que Erika nos platicaba hacia alumno. Aquí en esta etapa de decisión de compra, aquí ya es inclusive, como decimos comúnmente, ¿no, Erika? Como dar esta palmadita en la espalda final para que pueda tomar la decisión el padre de familia, ¿no? A lo mejor ya invitarlo a una clase prueba para que traiga al pequeño, o a lo mejor ya ofrecerle también un descuento o ofrecerle alguna promoción, ¿no? Para que pueda inscribirlo al siguiente ciclo escolar. Ya son estos diferentes mecanismos, ¿no? Que se pueden utilizar, pero porque ya pasó por todo el recorrido de compra, ¿no? Y eso es como lo más relevante. Por aquí creo que hay una pregunta
eh, voy a aprovechar, Eri, si estás de acuerdo, para ver Perfecto, la pregunta que dice, ¿en qué perfecto. canales podemos actuar cuando ya no podemos ir al target de menos de 18 años? Y sobre todo hablando de campañas de performance. Podemos actuar cuando ya no podemos ir al target de 18 años hablando de campañas de performance. Pues ahí siento, Sergio, que es lo que tú comentabas, como cuando le hablamos al padre, ¿cierto? Pero de cierta manera el niño también está como en ese proceso de búsqueda de educación, pues el niño, pues ya es un chico que ya va para la universidad, ¿cierto? O ahí estamos hablando del colegio enfocados únicamente. No sé si es ese, porque ahí es cuando yo les digo la segmentación de los leads. O sea, es que hay estudiantes en diferentes etapas. Está el estudiante de colegio que pasa a universidad, o está la persona que está en el colegio, o que los padres están buscando un colegio. Entonces, la idea es ahí como que nosotros tengamos como ese perfil súper claro. No sé si de pronto me aclaran un poco más la pregunta, o me la pueden hacer algún caso específico de ejemplo que tengan. No sé qué. No sé si Ana María tenía el micrófono abierto, pero el que está en el colegio y va a la universidad. Bueno, aquí es exacto. Sí, Ok. o sea, aquí digo, igual si quieres, Erika, complemento un poco también. O sea, aquí creo que, por ejemplo, el objetivo, justamente por la edad que tiene nuestro alumno potencial, le tenemos que hablar tanto a él, pero también al padre de familia, porque seguramente será el padre de familia quien va a realizar el pago, ¿no? Y quien va a tomar la decisión junto con su hijo, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de los canales de comunicación digital, aquí es hablar dentro de los canales de redes sociales, pero también email marketing, ¿no? Toda esta parte de automatización que estamos empezando a abordar, para que a partir de ahí podamos tener, ¿no? La interacción y lo que llamamos la nutrición, ¿no? De estar generando esa conversación con el prospecto. Este, no sé si resolvemos la pregunta o vamos Sí, más. y de igual manera, por ejemplo, ese estudiante que va a pasar de colegio a la universidad es un influenciador. Realmente él es quien toma la decisión. Obviamente hay un comprador que es su padre, ¿cierto? En ese sentido, Exacto. su padre es el que le va a pagar la carrera, pero realmente al que nosotros le tenemos que hablar es al que va a influenciar, porque realmente él es el que va a empezar a buscar su vocación. ¿Cuál es la carrera que quiere? ¿Qué le gustaría estudiar? En esa etapa, y ya hoy en día estos chicos están muy metidos en internet y ellos están averiguando todo el tiempo, y ahí es donde nosotros tenemos que estar hablándoles a ellos. Por ejemplo, en este tema de estudiante a universidad, yo sé que existe, no sé si en México existe eso, pero las universidades en Colombia hacen muchas alianzas con colegios. Van las universidades, presentan el pensum a sus estudiantes y ahí capturan datos. No sé si eso pasa también en México, Sergio. En Eh, algunos casos sí, inclusive ok, o hay ya alianzas con concretas. colegios, exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros cuando que van, si vamos a hacer una estrategia offline, ¿cierto? Vamos al colegio, hablamos sobre el pensum, las carreras, por quién deberían escoger la carrera y por qué deberían escoger nuestra universidad. Ahí capturamos el dato del estudiante, porque el estudiante es quien realmente al final va a escoger la carrera. Entonces, ahí empezamos a comunicarnos con el estudiante y empezarlo a mostrar y a educar, para que cuando el día que el estudiante diga, ya quiero hablar con un asesor, él ya tenga más claro el por qué le gustaría estudiar en la universidad X y la carrera tal. Antes, ¿qué pasaba? Antes el estudiante no sabía qué iba a estudiar, entonces cuando llegaba el momento cuando ese lead llegaba al vendedor, pues llega muy frío. La idea de la automatización y de la educación previa antes de que llegue al vendedor es que este estudiante ya tenga toda la información recopilada, ¿sí? Que ya este estudiante esté muy claro de lo que él quiere. ¿Listo? No sé, Ana, si respondimos. Listo, Correcto. perfecto. Sigamos. Entonces, eh, en la parte anterior, si la puedes devolver, porfa, Sergio. Aquí esta es una jornada, esta es una jornada de compra que nosotros podemos hacer a través de la automatización.
Siempre las jornadas de compra, la jornada de una compra está dividida en 4 etapas del embudo. Yo primero voy a hacer atracción, tengo que atraer visitantes a mi sitio web y cuando esos visitantes lleguen a mi sitio web, yo tengo un trabajo que es de convertirlos. De una o cierta manera, yo debo capturar el dato de mi cliente, ya sea el correo electrónico, el nombre, el teléfono, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros capturamos a este lead, lo más importante es que nosotros sigamos una comunicación y sigamos educando a ese lead que nos llegó y que nosotros logramos convertir. Y aquí viene la parte de relacionamiento. Entonces, un ejemplo, yo hago mi etapa de atracción, yo defino cuáles son mis canales de adquisición, mis canales digitales, van a ser mis fuentes, los atraigo a mi sitio web, ¿cierto? Y automáticamente tengo que comunicarme con mi base de datos, porque si yo me registré en un formulario, lo mínimo que yo espero es que me llegue un mensaje y me diga, hola, Erika, gracias por inscribirte a nuestra academia. Aquí te dejo a nuestra universidad, aquí te dejo todos nuestros programas, información y si quieres consultar con un asesor, haz clic aquí. Siempre la idea es que nosotros estemos en contacto con ese lead, ¿listo? Ya después empiezo a relacionarme con mi base de datos de acuerdo al perfil, porque yo tengo que identificar cuando me diligencian el formulario quién es esa persona. Yo a todos no les puedo enviar porque, como les decía, dependiendo del caso, hay estudiantes que apenas van del colegio a la universidad, hay egresados de universidad, hay gente que les interesa un diplomado o en el colegio también. Entonces la idea es que nosotros empezamos a identificar y a segmentar la base de datos porque la información o los mensajes tienen que ser completamente personalizados con cada uno. Y al final, cuando ya pasen por todo este proceso, lo ideal es que nosotros entreguemos solo leads calificados a nuestro equipo de ventas. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que desde marketing enviamos leads al equipo de ventas y el equipo de ventas dice, ok, me pasaste 100 leads, pero de esos hay personas que no se acuerdan que llenaron el formulario, no nos recuerdan, no saben quiénes somos. Entonces la idea es evitar este proceso de venta. ¿Listo? Por aquí nos preguntan, Erika, que Alberto nos dice que qué son las indicaciones de atracción. Ok, las indicaciones de atracción son, por ejemplo, como esas estrategias outbound que llegan por otro lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si un lead llamó al teléfono, es una indicación que nos llegó por canales digitales. Si, por ejemplo, mi equipo comercial fue a un colegio y hizo una acción también como presencial. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, yo estoy averiguando una matrícula para mi hijo, ¿cierto? Entonces yo llamo directamente al teléfono, no me meto nada de internet, entonces yo llamo al teléfono, ¿cierto? Hablo con una persona y esa persona, pues, ya tiene mi contacto, pero entonces la idea es que nosotros desde marketing a esa persona que llegó por teléfono la empecemos a educar también. Entonces, imaginémonos este escenario. Yo como mamá llamé a la universidad, pedí información, ¿cierto? Y al siguiente día me llega una información. ¿Por qué tu hijo debería estudiar en esta universidad? ¿Cuáles son los 10 beneficios de estudiar esta carrera? ¿Cierto? Entonces la idea es que nosotros con estas indicaciones, que estas personas que nos llegan externamente, nosotros también tengamos una comunicación con esa base de datos. ¿Listo? Correcto. Perfecto. Entonces, es básicamente este proceso. Igual, si alguien quiere hablar o quiere hacer una pregunta, sin problema puede levantar la mano. O sea, aquí yo creo que justamente lo más importante también que cabe mencionar es que aquí el proceso que estamos platicando y que Erika ahorita comentaba desde esta parte alta del embudo, ¿no? Que es justamente la fuente de atracción, es que todas las estrategias que vemos aquí englobadas en esta primera etapa son las que vamos a tener que ir nutriendo y relacionándonos en cada una de las etapas, que ahora vamos a hablar un poco más adelante también de ellas, para poder validar que uno, evidentemente cumplen con el perfil de ser un alumno potencial y dos, el nivel de interés, que realmente no es un prospecto que a lo mejor sí cumple con el perfil, pero
lo que comúnmente se llama en marketing digital de las estrategias es come galletas, ¿no? O sea que justamente va a estar consumiendo contenido por la relevancia que se está generando en el contenido mismo. Sin embargo, a lo mejor no va a convertir a ser un alumno inscrito, ¿no? Entonces, justamente esas dos variables es lo importante que vamos a lograr a través del relacionamiento en las etapas. Entonces, bueno. Si quieres, siguiente, por favor. Y bueno, entonces, la idea es cómo nosotros también nos adaptamos a este cambio, ¿cierto? Porque anteriormente, ya ahora se consulta, todo es digital, o sea, anteriormente como que todo el proceso estaba en manos del equipo de ventas. Anteriormente, si yo quería estudiar una carrera, hablaba con el vendedor, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros, cuando enviemos desde marketing a nuestro equipo de ventas un lead o un prospecto, estas personas ya estén educadas y ya conozcan sobre nuestros beneficios, sobre nuestra marca y ya sepan realmente qué es lo que quieren. La idea es que los vendedores sean mucho más productivos y en el momento del cierre hagan las matrículas más rápido, porque pasa mucho y con las universidades que yo trabajo me dicen, Erika, me llegan un montón de leads que mi equipo comercial no tiene cómo atender. O sea, tengo un equipo comercial que le entrego los leads, pero no los atiende todo. Y es real, porque la idea es que este equipo comercial realmente trabaje con personas que ya estén listas y preparadas para comprar, no que trabajen con toda esa base de datos que ni siquiera sabe que va a estudiar apenas. Entonces, la idea es que nosotros desde marketing o desde publicidad, que nosotros como agencia, vamos a entregarle leads calificados a nuestro cliente. Y hay una estadística que dice que el 60% de las decisiones de compra ya fue tomada antes de hablar con un vendedor. Entonces, ahí es la importancia del trabajo que nosotros hagamos desde marketing y desde publicidad. Exacto. Y fíjense que, por ejemplo, en una estrategia que realizábamos para una universidad que se encuentra en Puebla, Guadalajara y Monterrey, ¿no? En estos tres campus existían equipos de venta específicos, ¿no? Y el tema es que la comunicación principal por temas de pandemia es a través de WhatsApp. Entonces, inclusive, una muy buena práctica era establecer qué mensajes, cómo iba a ser este flujo de información que se iba a compartir a través de WhatsApp, de ese canal, dependiendo las interacciones, ¿no? Justamente en una primera etapa, ¿no? ¿Qué información se les compartía? Luego, con base en la respuesta que proporcionaban, qué otros materiales se les compartían para poder ir avanzándolos en la jornada de compra hasta invitarlos a una sesión presencial o una clase de muestra o una demo virtual de las instalaciones, ¿no? Etcétera, hasta la última etapa donde ya se presentaban inclusive los requisitos, los documentos que se requerían para la inscripción, fechas, etc., etc., ¿no? Entonces, este mapeo también de la jornada de toma de decisión que ahorita Erika mencionaba es bien importante porque en la medida en la que nosotros tengamos este conocimiento de cómo toma la decisión de inscribir el padre de familia a su hijo a la institución académica, cuáles son las principales dudas que necesita clarificar. Eso nos ahorra justamente ese 60% de toma de decisión de compra porque conocemos ya cuáles son las dudas principales que va a tener. Exacto, de acuerdo. Y bueno, en este sentido, el principal objetivo que nosotros vamos a hacer con automatización es tener una optimización del tiempo y más para nuestro equipo comercial. Como les decía, en la parte educativa, yo trabajo con varias universidades también acá en Colombia que generan muchos prospectos, muchos leads y hay una optimización del tiempo de sus equipos comerciales que no dan abasto. Entonces, la idea es que nosotros desde marketing, como vamos a empezar a hacer todas estas estrategias de adquisición, nuestro equipo comercial reciba unos leads muchos más maduros, aquí les decimos como mucho más calienticos, ¿cierto? Para que esos prospectos se conviertan más rápido en clientes. Y la idea es que vamos a identificar oportunidades de ventas, vamos a generar una personalización con cada uno de mis clientes. No es lo mismo hablarle al papá que hablarle al estudiante, o sea, son dos conversaciones diferentes. Al estudiante le gusta, digamos, como su pasión, su vocación, a ese estudiante le tenemos que hablar de esta manera y al papá de una manera económica,
porque al papá yo le enviaría un mensaje de, mira, este es el diferencial en el mercado, estos son los porcentajes de descuentos. Entonces, la idea es que nosotros empezamos a generar como una segmentación de la comunicación para ser muchos más efectivos. Y por último, la idea es que nosotros generemos un retorno de inversión, ¿cierto? También y que nuestros leads sean mucho más calificados. ¿Cuáles son los beneficios de generar marketing digital de una manera automatizada? Uno de ellos es lo que les comentaba, la comunicación personalizada para cada uno de nuestros leads. O sea, enviarles contenido de valor a cada uno y también independientemente de la compra. Entonces, al principio les contaba que yo trabajo para RD Station, de pronto los que no estaban. Nosotros somos un software de automatización. Lo que nosotros hacemos es complementar las estrategias de Brain Marketing para que esas estrategias que nosotros hacemos, ¿cierto? Como que todas esas proyecciones que hagamos a través del software empecemos a personalizarlos y a comunicarnos de una manera personalizada ya con el contenido que creamos. Ya tenemos la jornada de compra, el buyer persona, cuáles van a ser como definimos como todos estos contenidos. Y la idea es que a través de automatización empecemos a comunicarnos empecemos a comunicarnos de una manera personalizada. ¿Listo? Aquí también traía como un ejemplo, cómo nosotros vamos a empezar a automatizar todos estos procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hice una campaña de atracción, ese lead se registró en un formulario, ¿cierto? Me dejó sus datos y yo puedo automatizar que a los 2 días le llegue un correo de bienvenida. Hola, muchísimas gracias por suscribirte en nuestra página. Después, nosotros también dentro de la estrategia con Bright Marketing determinamos esas jornadas y definimos en qué etapa del embudo está mi cliente y de qué manera voy a comunicarme, cuál es ese contenido, si está en una etapa alta, si está en una etapa media o si está en una etapa baja del embudo. Y asimismo es la comunicación que yo le voy a enviar. Entonces ya después yo digo a los 3 días le quiero enviar un ebook de por qué es elegir la mejor carrera. Si mi cliente lo abre, ya él entra en otro embudo y al 4 día yo lo voy a invitar a un webinar. Por ejemplo, te invito a un webinar donde vienen todos los egresados que han tenido éxito en nuestro país, un ejemplo, en carreras. Y ya después de que yo le muestre, lo eduqué, lo invité a un webinar, ya por último, agendo una asesoría, pido una levantada, nosotros le llamamos hand raise, una levantada de mano. Quiero hablar con un consultor, quiero que ustedes me cuenten este proceso que ya viví. Ahí surgen preguntas. Es decir que mi lead va a pasar por todo este proceso. No, la automatización te va a definir si es un lead que necesita pasar por ese proceso o si ya es un lead listo, si es un lead que ya necesita hablar con un vendedor. Y nosotros tenemos varias cosas para identificar si ese lead ya está preparado para hablar con nuestro equipo de ventas. Uno muy sencillo y muy básico es un botón de WhatsApp, ¿cierto? Si el lead entra a mi página web y pide hablar por un botón de WhatsApp, quiere decir que es una persona que ya quiere hablar con un vendedor porque está muy interesada. Entonces, desde el software nosotros podemos calificar ese tipo de interés de los clientes también y lo podemos definir. ¿Listo? Perfecto. Bueno, creo que ahí aparecieron como lo que hablé. Listo. Como decía, no todos los prospectos son iguales, hay unos que están calificados y no calificados y la idea es que dentro de la estrategia nosotros identificamos quiénes sí tienen intención de compra y quiénes no y los definamos en embudos diferentes, en automatizaciones y en flujos diferentes. Aquí, por ejemplo, a lo mejor poniéndolo en un ejemplo más aterrizado en la parte del eje de las yes, ¿no? En el tema de perfil ideal, bueno, ok, y no bueno, y not ok, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, aquí podemos identificar que dentro de los leads que estamos generando, aquellos que convierten a ser alumnos son, por ejemplo, padres de familia que tienen ciertas profesiones o alumnos que tienen cierta calificación del año escolar anterior. O, por ejemplo, que se encuentran geográficamente en ciertas colonias, ¿no? A tantos kilómetros a la redonda de donde se encuentra la institución educativa, ¿no? Ese tipo de factores que podemos empezar a denotar, ¿no? Con todo este tema de los contenidos ricos
que mencionaba Erika hace un momento, es lo que nos sirve para decir, bueno, este es el perfil ideal, ¿no? Porque no nada más son factores sociodemográficos, sino que también es entender justamente qué es lo que están buscando a nivel personal, ¿no? Cómo es esta característica, este comportamiento, vaya, ¿no? De su perfil y qué podemos establecer entonces como perfil ideal, pero un perfil bueno, a lo mejor ya basado en otras colonias que está más alejada la institución académica y así sucesivamente, ¿no? Los criterios que ustedes vayan identificando que se repiten dentro de los alumnos actuales que tienen y que evaluarían como perfil ideal, ¿no? De Exacto. acuerdo. Súper. Eso ya lo hablamos, si quieres, que es como la parte del embudo. Y bueno, entonces la idea es aquí que nosotros a través de la automatización tengamos un equipo de marketing mucho más productivo, sí, que todas las acciones que nosotros enviemos, que nosotros como agencia empezamos a ejecutar, sean mucho más productivas para que lleguen a los equipos comerciales. ¿Quieres, Sergio, por favor? Y acá en esta parte vamos a empezar a conversar un poco de las etapas del embudo que ya las habíamos mencionado, que eran estas 4 etapas del embudo: atracción, conversión, relacionamiento, venta y análisis. Desde acá en inbound marketing, la idea es que nosotros empecemos a hacer atracción. Ya pues ustedes conocen esta etapa, tenemos diferentes canales por los que nosotros vamos a definir esta atracción. Ya después, en una segunda etapa del embudo, viene toda nuestra parte de conversión. Cómo yo hago que esos visitantes que empecé a traer a mi página web se conviertan. Y desde ahí puedo generar diferentes acciones. Puedo crear landing page, webinars, botones de WhatsApp, formularios, pop-ups. Entonces, desde ahí logro que esos visitantes se conviertan en un lead calificado. Para nosotros el lead es el que nos va a dejar como toda la información. Y en la tercera etapa, yo necesito, con esa base de datos que llega a mi página web, que yo traje, ¿cierto? Necesito relacionarme. Y ahí nosotros tenemos 3 modelos para relacionarnos. Aquí yo traje como 3 modelos de email marketing. Puedo generar email marketing, email promocional, newsletter, puedo generar ebooks, puedo generar ahí conexiones de envíos de mensajes de texto, botones, envíos de mensajes de WhatsApp, etcétera. Entonces puedo generar como este tipo de relacionamientos. Y por último, bueno, esa es como toda la parte de relacionarme de una manera automatizada. ¿Listo? Y por último, que es lo más importante, es cómo nosotros podemos ver los resultados de nuestras estrategias, cómo nosotros vamos a empezar con todo este proceso de embudo, vamos a entender cuáles son los canales de adquisición, qué es lo que nos está funcionando más, qué es lo que nos está creando más ventas. Entonces, esto es así como nos va a funcionar a nosotros. Y también la idea es que nosotros cuando hagamos una estrategia para adquisiciones, para convertir estos leads en matrículas, lo más importante es tener como la visión del embudo de ventas, de lo que nosotros estamos generando, de entender cuántos visitantes llegan a mi página web, cuántas de esas visitas se convierten en leads, cuántos de esos leads son calificados y cuántos no, y aquí entender cuáles son oportunidades y cuáles son ventas. Entonces, lo más importante, por eso al principio les decía cómo nosotros vamos a convertir bases de datos en matrículas, porque la idea es que nosotros tengamos toda la visión de lo que está sucediendo con todas nuestras estrategias de marketing. ¿Listo? Y por último, las empresas que generan una nutrición de bases de datos, que generan una nutrición de leads, generan un 50% más de ventas y disminuyen el costo a un 33% menor. Entonces, la idea es que cuando nosotros empezamos a hacer un relacionamiento personalizado con nuestra base de datos, vamos a aumentar las posibilidades de las ventas. En este caso, vamos a aumentar las posibilidades de matrículas dentro de nuestro sector. Perfecto. Si quieres, siguiente.
como lo estábamos comentando anteriormente, la idea es que nosotros generemos una calificación de nuestros leads, que empezamos a segmentarlos, ¿cierto? Empezamos a crear estos diferentes escenarios y nuestros diferentes tipos de buyer persona. Entonces definimos el perfil A, que es el tomador de decisión, el perfil B, que es el estudiante, el perfil C, podemos definir como diferentes tipos de categorías. Entonces la idea es que nosotros empecemos a generar este tipo de estrategias, definamos quién es nuestro perfil y ahí mismo si podamos empezar a enviar nuestros leads calificados a la base de datos. No sé, Sergio, si tú quieres ahí de pronto. Sí, claro, o sea, aquí lo más importante es que también tanto tengamos en cuenta el perfil que mencionaba Erika hace un momento, como también en la etapa en la que se encuentra, ¿no? La etapa del recorrido de compra, ¿no? Porque un poquito lo que mencionábamos al inicio del webinar, ¿no? Es bien importante que tengamos presente que todos los leads que se van generando no se encuentran en el mismo momento de toma de decisión de inscribirse ya en la institución académica, ¿no? Habrá aquellos que por la campaña que se generó, la campaña de pauta pagada en redes sociales o en Google, está atrayendo leads que a lo mejor sí ya pueden tener la decisión tomada sobre esa institución académica porque ya lo habían consultado, meditado o ya lo tenían inclusive, ¿no? Iniciado el proceso de inscripción. Pero habrá leads que se estén generando y que realmente todavía estén en una etapa muy fría, ¿no? Entonces, es importante que estos perfiles los tengamos bien identificados y únicamente basándonos en el relacionamiento es que podemos tener justamente esa información, ¿no? Entonces, por eso decimos que la calificación del lead pues es en dos maneras, ¿no? En la parte cualitativa y cuantitativa, ¿no? Perfecto. Listo. Sí, entonces, estas calificaciones que nosotros vamos a tener dentro de RD Station la podemos hacer de dos maneras, tanto cuantitativa y cualitativa. Entonces, la idea es que en el software nosotros vamos a poder generar de una manera cuantitativa, vamos a poder generar como una puntuación y un score como de cada lead y vamos a poder generar una puntuación. Y en la cualitativa es muy importante como tener siempre contacto con nuestro equipo comercial. Listo, entonces si quieres avancemos como en esta parte de perfiles. Siguiente si quieres. ¿Y cuál es la propuesta de valor que nosotros como agencia vamos a entregarles a ustedes como clientes de universidades o del sector educativo? La idea es que primero vamos a entregar leads más calificados para sus equipos comerciales, que es lo más importante. Vamos a disminuir el ciclo de ventas, va a ser mucho menor porque ya vamos a entregar personas, leads mucho más maduros al momento de tomar una decisión. Y también muy importante demostrar el retorno de inversión. Y pues bueno, ahí tenemos que también generar como una conexión entre marketing y ventas, que las acciones que nosotros hagamos de marketing también se vean reflejadas dentro del equipo de ventas, también dentro del equipo comercial. Y esto, cuando decíamos que vamos a aumentar, al educar también esos leads, la idea es que nosotros aumentemos las posibilidades de venta. Entonces hay una estadística que nosotros tenemos de métrica que es las probabilidades de vender a un lead, como nosotros le decimos caliente, es 8 veces mayor que a un lead frío. Entonces la idea es como empezar a cerrar esos leads muchísimo más rápidos y convertirlos en matrículas pronto. Perfecto. Y bueno, no sé no sé si tienen alguna pregunta, dudas, informaciones. Por aquí Ana María nos dice que si podrías darnos un caso de éxito. Bueno, pues Sí, sí. vale, Sí. tranquilo. Uh-huh. No, bueno, pues justamente, por ejemplo, yo les platicaba de esta universidad con la que nosotros trabajamos, ¿no? Que ellos, por ejemplo, que están especializados en ciencias de la salud, ¿no? Había ciertas licenciaturas y maestrías que les interesaba más promover, ¿no? E incrementar la matrícula. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue comprender justamente
cómo estaba el perfil del tomador de decisión, ¿no? En base a cómo era el papá, la mamá, ¿no? Qué características tenían, ¿no? Y que con base en ello poder ver el tipo de lead, el tipo de prospecto al que teníamos que hablarle, ¿no? Al que teníamos, con el que teníamos que comunicarnos. Y también mapear cómo era toda la jornada de compra, cómo era toda la jornada de toma de decisión del papá, la mamá y del alumno, ¿no? Inclusive del alumno potencial. Entonces, con base en ello, definimos qué materiales, ¿no? Eran los que necesitaban conocer o qué información podíamos. Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Ya. Entonces, justamente, ¿no? A partir de ahí, poder definir cuáles eran los materiales que íbamos a utilizar para toda la jornada de compra, ¿no? Y poder hacer que se hiciera la conversión del lead, ¿no? Y de ir la interacción, el relacionamiento en cada una de las etapas. Entonces, por ahí hablábamos sobre los beneficios de estudiar fisioterapia o, por ejemplo, hablábamos sobre cuáles eran las áreas de aplicación de un alumno que se graduaba en rehabilitación deportiva o sea, porque eran de los principales puntos de dolor que tenían sobre si estudio yo la carrera de rehabilitación deportiva, ¿en dónde voy a trabajar o cómo puedo trabajar de esa carrera, ¿no? Entonces, a partir de que detectamos que esas eran de las principales dudas que tenían los alumnos, entonces se crearon estos materiales que ayudaban mucho a convertir. Y de esta forma, de la campaña de mailing, ¿no? Esta parte de la etapa que veíamos de la relación, el relacionamiento con los leads, aquí ya brincábamos a WhatsApp, ¿no? En donde ya empezábamos a tener una relación mucho más estrecha, una comunicación, prácticamente el equipo de ventas directamente con ellos, pero ya les enviaban materiales para empezarles a dar a conocer fechas de inscripción, fechas de pago, papeles, documentos que se requerían, ¿no? Porque ya eran prospectos que habían interactuado con estos contenidos previos. Ya habían mostrado, ya habían descargado los materiales, ya los habían revisado y entonces ahora ya estábamos inclusive en una etapa de llevarlos a un evento virtual, porque esto fue ahora hace unos meses en plena pandemia para el ciclo escolar que estamos por concluir y que justamente en este recorrido virtual, aquí era una sesión que repetimos durante varios sábados, ¿no? En donde habían alumnos actuales invitados que hablaban sobre sus experiencias como alumnos de esa universidad, profesores, había un recorrido virtual que se les presentaba de todas las instalaciones, también había un mensaje del rector, o sea, era todo un evento virtual para que al final terminara en preguntas y respuestas, ¿no? Y que justamente ahí ya pudieran pasar ahora sí directamente a la inscripción. Esta campaña que les platico así como muy brevemente, ¿no? Bueno, pues es uno de los clientes del sector educativo que hemos trabajado y bueno, pues tuvimos un incremento con esta campaña de 400% en alumnos, ¿no? En alumnos que estábamos buscando específicamente para una licenciatura y para una maestría, ¿no? Pero bueno, igual podría platicarles de otros casos de éxito de un cliente del sector académico educativo en Estados Unidos que también trabajamos con ellos o inclusive a nivel preescolar, también estrategia de inbound marketing dirigida específicamente a padres de familia, también es que hemos realizado, ¿no? Entonces, y bueno, ya veo por aquí también que Erika nos hizo favor de compartirnos una liga también con un caso de éxito específicamente de Conquer, ¿no? Que Conquer está en Brasil, ¿no? Ujú, sí, de acuerdo. Sí, Sí. total, ahí tenemos varios casos de éxitos, pues documentados también, que también podríamos compartirles cuando les enviemos como la presentación, ¿listo? Entonces ya nos quedan 2 minuticos, no sé si tengan alguna pregunta más adicional, quisieran hablar algo más. Listo. Entonces, no sé, mi querido Sergio, te doy la palabra si quieres. No, digo, ha estado muy bien el tener las preguntas a lo largo de la sesión, ¿no? Y bueno, justamente aquí en estas recomendaciones,
pues lo que nosotros podemos decirles, y personalmente yo les sugiero, es justamente empezar a mapear, ¿no? Esto que nos estamos llevando a manera de resumen, ¿no? Sobre cómo es la jornada de tomada de decisión, la jornada de compra de nuestro cliente potencial, ¿no? Padre, alumno, el tener eso identificado, el mapear cada una de las etapas, de las 4 etapas, el definir los contenidos, ¿no? Justamente que van a utilizar para cada una de estas etapas, ¿no? Basado en lo que necesita conocer nuestro cliente potencial en cada una de ellas y con base en ello, pues ver cuáles son las interacciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Este, por supuesto, para la prospección, hacer campañas de pauta pagada con un material rico que hayan definido una vez con el conocimiento previo de su buyer persona. Y bueno, pues no hay como ejecutar. O sea, en el marketing digital todo tiene que ser prueba y error, ¿no? Y hasta que no ejecutamos y vemos qué está funcionando y qué no está funcionando, pues no podemos hacer cambios, ¿no? Entonces, pues esa sería como la recomendación que yo puntualmente les dejaría para esta tarde. Y bueno, pues eh, tendremos una sesión, ¿no? Que vamos a estar obsequiando para las personas que llenen una encuesta de satisfacción, ¿no? Que les vamos a compartir al terminar el webinar, les va a llegar por correo electrónico y bueno, pues agendamos, ahí vendrá el link para poder agendar esta entrevista donde podamos ayudarles a mejorar o a revisar la estrategia de marketing digital que estén desarrollando ahora en su colegio, en su institución académica y bueno, pues poder seguir el conversatorio con las preguntas o las dudas que existan, ¿no? Que queden. Perfecto. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, Aida, Ana María por participar. Entonces, tú les envías el link, ¿verdad? Les vamos a compartir exactamente tanto el link, la grabación también les va a llegar por correo electrónico, ¿no? Para poder, en caso de que existieran dudas, ¿no? Poder revisar el material. Y bueno, pues agradecerte, Erika. Todo lo contrario, Gracias también, a ti. siempre es un gusto colaborar en conjunto y bueno, pues Ujú. qué padre que pudimos compartir este momento. Y bueno, estar al pendiente porque estamos teniendo constantemente los webinars, ¿no? Dentro de Bright Marketing, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos compartiéndoles justamente la planilla de webinars de lo que resta del mes de febrero, ¿no? También por si quieren participar en ellos, para que se puedan inscribir y sigamos el conversatorio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias a Nos todos. vemos. Bye. Gracias, Ana María. Gracias.